Vamos a realizar el dashboard que tenemos en pantalla. Como podéis observar, lo que nos va haciendo es la evolución de cómo ha ido el virus afectando a los diferentes países, tanto desde el punto de vista de pacientes confirmados como pacientes fallecidos y pacientes recuperados. En esta primera pestaña que estamos realizando, vemos cómo la evolución día a día va permitiendo observar la expansión a nivel global del COVID-19 y cómo China, de ser el foco y por tanto el principal afectado, poco a poco va dejando esa relevancia a diferentes países hasta el momento actual, que es Estados Unidos, el país más afectado desde el punto de vista de los pacientes confirmados. Voy a abrir un nuevo fichero y vamos a ver diferentes técnicas para la obtención de los datos con los que vamos a trabajar. Como os comentaba en el post, podemos descargar los datos desde GitHub, lo cual tiene el inconveniente de que cada día tendremos que bajarnos el fichero actualizado con los nuevos datos para recargarlo, o por el contrario podemos conectarnos directamente a la fuente en la página web donde están los datos archivados, que, como os decía, están, divididos por un lado, en casos confirmados, en muertes y en pacientes recuperados. Vamos a seleccionar, por ejemplo, los casos confirmados y observamos una tabla que es la que queremos poder cargar para tener la información correspondiente para un determinado periodo, que en este caso, aquí la fecha está en formato americano, empieza el 22 de enero del 2020. Y si nos desplazamos hasta el final, vemos que en este caso está actualizado hasta el 30 de marzo del 2020. Y tenemos datos de 255 países diferentes. Vemos que aquí hay un botón que, si hacemos clic sobre él, podemos ver el fichero CSV en el que se almacenan los datos. Y esta es la dirección que tenemos que copiar y trasladar a nuestro modelo de Power BI para poder hacer la transformación de los datos. Vemos que se está conectando y vamos a darle a transformar. De esta forma ya tenemos los datos de los pacientes confirmados. Sin embargo,
vemos que los datos, como ya comentamos, están en formato americano, tienen el punto como separador decimal y el mes en primer lugar seguido del día y finalmente del año, con lo cual vamos a tener que realizar alguna transformación. Aquí vemos un cambio de tipo que no nos está aportando ningún valor, porque como está entendiendo que todos los datos son textos, en el fondo lo único que nos puede generar son problemas. Por eso lo voy a eliminar. Si volvemos a la página de GitHub, además de los confirmados, tenemos los datos de fallecidos. Volvemos a darle al botón que nos permite coger la dirección correcta para la obtención de los datos. Nueva fuente. De nuevo va a ser una fuente web. Y vamos también en este caso a eliminar ese cambio de tipos. Ya tenemos los confirmados, ya tenemos los fallecidos. Vamos al dato que todos esperamos que llegue pronto para todos los afectados, que son los recuperados. Volvemos a coger el fichero CSV nueva fuente web y eliminamos el cambio de tipo. Y vamos a empezar ahora con las transformaciones. Me pongo encima de una de los queries, de una de las fuentes, y lo primero que voy a hacer aquí en la pestaña transformar, vemos que tenemos un botón que nos indica utilizar la primera línea como cabecera. Pues de esta manera ya tenemos los títulos en su sitio. Y por otro lado, vamos a transformar los datos de latitud y de longitud Fijaros, aquí al poner los encabezados en su sitio, de nuevo Power BI nos ha generado un cambio de tipo. Y ese cambio de tipo ha transformado en números enteros cada uno de los valores para cada una de las fechas, pero no ha entendido que el punto en este caso es un separador decimal, porque mi ordenador es un ordenador que está en castellano y por lo tanto
los decimales los entiende separados por coma y no por puntos. Con lo cual voy a eliminar este cambio de tipos y ahora voy a hacer yo una transformación especial, haciendo botón derecho. Todos los elementos dentro del Power Query son contextuales, con lo cual, aparte de las opciones de barras de menús, con el botón derecho podemos acceder a todas las acciones que pueden corresponder a cada campo. Y entonces, haciendo botón derecho, le doy a un cambio de tipo, usando configuración regional. Como os decía en el texto del post, yo utilizo el programa en inglés, pero si os resulta más cómodo lo podéis tener en otros muchos idiomas. En este caso quiero un número decimal y aquí lo que le tengo que indicar es el formato de origen, es decir, inglés de Estados Unidos. De esta forma, estos dos campos que ahora mismo son texto, los estoy transformando en números decimales que provienen de un formato de inglés de Estados Unidos caracterizado porque el punto es el separador decimal. Y al hacer OK, veis que ahora ya me he hecho la transformación correctamente. Bien, como quiero hacer series temporales, no me vale que las fechas estén en columnas. Esta es una explicación que llevaría un poco más de tiempo, el por qué, pero si yo intentase hacer un informe en estas condiciones, el informe no me permitiría hacer ni una serie temporal ni un seguimiento fecha a fecha de cada uno de los valores para cada una de las fechas. Y para ello lo que vamos a hacer es algo parecido a una transposición, que es un unpivot. Y para ello marcamos las columnas que queremos que nos queden fijas, que son las columnas de países y coordenadas, y despivotamos, o como se dice en castellano, anulamos la dinamización del resto de las columnas. Y ahora veis que para cada uno de los países tengo la evolución de cada una de las fechas. En este caso tenemos una fecha y este valor que en este caso son los confirmados. Ahora tenemos que hacer las mismas transformaciones en el resto de casos, empezando subir las columnas, anular el cambio de tipo, pasar a formato decimal de forma correcta la longitud y la latitud de cada uno de los países, decimal number, y inglés de Estados Unidos, y una vez que lo tenemos, nuevamente seleccionamos aquellas columnas que quedan fijas y despivotamos o anulamos
las del resto. Aquí tenemos una fecha y en este caso tenemos fallecidos. Y finalmente vamos con el valor más optimista, el de los recuperados, donde repetiremos el mismo proceso. Número decimal, inglés de Estados Unidos. Y procedemos a realizar el despivotado del resto de columnas. Y aquí tenemos una fecha. Y aquí tenemos los recuperados. Nos encontramos ahora que tenemos tres tablas diferentes. Por un lado los confirmados, por otro lado los fallecidos y por otro los recuperados. Y entonces nos vamos a ir a la pestaña Home y vamos a llevarlos todos a una tabla única, y para eso vamos a hacer lo que se llama un join, es decir, vamos a unir varias tablas en una única tabla. Y vamos a hacerlo sobre una tabla nueva. Entonces aquí tenemos por un lado los recuperados. Vamos a coger los fallecidos. Dejamos todo como está. Y lo que le tenemos que decir son aquellos campos que tiene que tomar como referencia para poder identificar las fechas. De todos estos campos, como veis, provincia o estado ya lo tenemos, país o región también, latitud y longitud también, fecha también, con lo cual únicamente nos va a interesar el campo de fallecidos y vamos a desmarcar. De esta forma veis que ya tenemos aquí los recuperados, los fallecidos. Y ahora sobre esta misma tabla vamos a traer en este caso los confirmados. Nuevamente vamos a seleccionar. Fijaros que al seleccionar cada una de las columnas con control me va dando un numerito. Ese numerito lo que me indica, me ayuda a identificar que el código único por el que se relacionan las dos tablas está en este orden. Le doy OK y como antes nuevamente me interesa nada más que el valor de los confirmados. Vamos a cambiarle el nombre a esta tabla. Vamos a llamarla, por ejemplo, evolución COVID-19 global. Y vamos a verificar los formatos. Este está de texto, que es correcto. Este está de texto, que es correcto. La latitud y la longitud está correcto. La fecha
tiene formato de texto y queremos darle un formato de fecha. Pero como os decía antes, también aquí el formato es americano porque, veis, mes 22 no existe, y entonces por eso tenemos que hacer también una transformación, como hacíamos antes, de un cambio de tipo usando una configuración regional. En este caso lo que queremos es una fecha de inglés de Estados Unidos, y veis como ahora ya tenemos la fecha en formato correcto. Los recuperados los queremos como números enteros, los fallecidos como números enteros y los confirmados como números enteros. Si ahora cargásemos estos datos en el modelo, estaríamos cargando estas 4 tablas, cuando yo en realidad únicamente necesito cargar esta tabla, porque esta tabla aglutina estas 3. En esta tabla tenemos los datos por país y fecha, tanto de los confirmados como de los fallecidos como de los recuperados. Por eso vamos a deshabilitar la carga. Veis que si hago botón derecho sobre la tabla tengo la posibilidad de deshabilitar la carga. De las 3 tablas en las que he obtenido los datos y que he fusionado en esta única tabla. Y llegado este momento, lo que hago es cargar los datos. Si ahora arrastro el país y arrastro, por ejemplo, el número de recuperados, pues ya empezaría a generar el informe. Lo que sucede, como veremos más adelante, es que estos datos no son válidos. Vamos a dejar en este momento este vídeo así en este punto y generaré otros vídeos donde explicaré cómo hacer esta misma carga de datos a través de los CSVs que hemos descargado.